¿Te ha pasado que tienes cientos de PDFs guardados en carpetas que nunca vuelves a abrir porque no tienes tiempo de leerlos todos? ¿O que tu Zotero está lleno de joyas bibliográficas que no sabes cómo conectar entre sí? Olvida la forma tradicional de investigar. SCI Space acaba de lanzar su primera gran actualización de 2026 y créeme, han escuchado nuestras plegarias. Hoy te voy a enseñar cómo usar el nuevo SCI Space Agent para que lea tus propios archivos, genere informes automáticos y se conecte directamente con Zotero. Es un cambio de juego total. Para los que son nuevos en el canal, SCI Space es mi plataforma todo en uno favorita. No es solo un buscador, es un ecosistema con IA que tiene más de 280 millones de artículos. Pero lo que lanzaron hoy lleva a la personalización a otro nivel. Vamos a la pantalla. Y en los comentarios te dejo una lista de reproducción con múltiples videos que muestran en detalle todas las funcionalidades de la plataforma. Chicos, mucha atención aquí. Esta es la función que va a ahorrarles semanas de lectura. Se llama Library Research y les voy a enseñar exactamente cómo configurarla para que la IA trabaje solo con sus documentos. El primer error es dejarlo en global. Para que esto funcione, deben hacer clic en el selector de fuentes y elegir My Library. Al hacer esto, le estamos diciendo a la gente, no busques en internet, busca solo en los PDFs que yo he seleccionado y subido. Vamos a escribir un prompt. Según los artículos de mi biblioteca sobre IA en el aula, ¿cuáles son los 3 desafíos éticos principales que mencionan los autores para la educación primaria? Observen que no estoy haciendo una pregunta general, estoy pidiendo datos específicos que están dentro de mis archivos. Aquí es donde ocurre la magia. Vean cómo el agente empieza a escanear mis documentos privados. No está inventando nada, está analizando cada página de los PDF que yo tengo en mi cuenta. Miren esto, me da los 3 puntos exactos y si pongo el cursor sobre la fuente, me muestra el fragmento del paper de donde sacó la información. Esto es lo que diferencia a un investigador profesional de uno que usa IA básica. Aquí tienes la seguridad de que la respuesta es real, está en tus documentos y la puedes verificar al instante. Y si tienen su biblioteca organizada por carpetas o conectada con Zotero, puede ser aún más específico. Pueden pedirle que busque solo en la carpeta de su tesis para que el análisis sea todavía más fino. Es literalmente hacer un asistente que se leyó toda tu bibliografía y te da las respuestas en segundos. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Si como yo tienen toda su vida académica organizada en Zotero, esta actualización les va a cambiar la forma de trabajar. Ya no tienen que descargar y subir archivos. Vamos a conectar Zotero directamente al Agent. Aquí arriba, en la barra de herramientas del Agent, verán los iconos de integración. Hacemos clic en el icono de Zotero para abrir el panel de conexiones. Solo tienen que autorizar el acceso una vez. Como ven, el estado cambia a Connected. A partir de este momento, SCI Space tiene un puente directo a todas sus carpetas de Zotero. Veamos este prompt. Resume el paper sobre Smart City y sostenibilidad que tengo en mi cuenta de Zotero y extrae los indicadores de éxito que propone el autor. Fíjense en el detalle, le estoy indicando explícitamente que busque en mi cuenta de Zotero. No necesito darle el nombre exacto del archivo si el tema es claro. Observen el proceso en tiempo real. El agente entra a mi Zotero, localiza el PDF, lo lee,
internamente y me confirma que ha encontrado el archivo correcto, sin que yo haya tenido que buscarlo en mi disco duro. Y aquí lo tienen, un análisis completo, basado en mi propia bibliografía de Zotero. Incluso me genera un archivo Markdown que puedo guardar directamente en mi notebook de CCI Space. Es el flujo de trabajo perfecto para cuando estás escribiendo el estado del arte. A veces, una respuesta corta de chat no es suficiente para un avance de tesis o un artículo. Necesitamos algo con estructura profesional. Aquí es donde entra el Report Writing Sub-Agent. Lo mejor es que no tienes que activarlo. El sistema lo hace por ti si sabes cómo pedírselo. Vamos a escribir este prompt. Realiza un análisis comparativo sobre las políticas de salud pública para combatir la obesidad infantil en América Latina durante la última década y genera un informe estructurado con secciones de antecedentes, hallazgos principales y recomendaciones de política. Al usar las palabras como análisis comparativo o informe estructurado, le estamos dando la señal clara a la gente de que queremos profundidad. Observen la pantalla. No es la carga habitual. Vean esta notificación. Se ha activado el Sub-Agent Escritura. El sistema está analizando múltiples fuentes en segundo plano para construir un documento que no solo tenga información, sino que tenga sentido académico. Miren la calidad del resultado. Tenemos un título de informe, secciones bien definidas y, lo más importante, un lenguaje técnico de alto nivel. Esto es literalmente tener un borrador profesional listo para revisar y pulir en cuestión de segundos. Y para que no tengan que copiar y pegar, simplemente hacemos clic en Save to Notebook. Ahora, este informe es un archivo Markdown dentro de una biblioteca de CCI Space, listo para ser consultado o editado cuando lo necesiten. De nada sirve tener la mejor información del mundo si se queda perdida en un historial de chat. Para que su investigación sea productiva, necesitan organizar sus hallazgos. Aquí es donde la función Save to Notebook se vuelve su mejor aliada. Una vez que la gente les entrega la información que necesitan, fíjense en este icono de aquí arriba que dice Save to Notebook. Con un solo clic, el sistema toma toda esa respuesta, incluyendo las tablas y las citas bibliográficas, y la transforma automáticamente en un archivo con formato profesional. Vean esto. Si nos vamos a nuestra sección de Mis cuadernos, ahí está nuestro archivo recién creado. No es una simple captura de pantalla, es un documento .md, totalmente editable y persistente. Miren la izquierda del documento. Tenemos los títulos, las listas y, lo más importante, las referencias bibliográficas se mantienen intactas. Desde aquí pueden añadir sus propias notas, conectar este hallazgo con otros documentos o incluso exportarlo para su manuscrito final. Es la diferencia entre simplemente chatear con una IA e investigar de verdad con un sistema organizado. Llevo usando estas nuevas funciones unos días y lo que más me gusta es que reduce la fricción. Ya no pierdo tiempo saltando entre mi gestor de referencias y el chat de IA. Todo ocurre en un flujo continuo. Si eres estudiante de posgrado o investigador, esto no es un lujo, es una necesidad para no quedar atrás en la era de la IA científica. Lo mejor de todo es que por el lanzamiento tenemos un beneficio increíble. Pueden probar todas estas actualizaciones usando el link que les dejé en la descripción. Y usando mi código de descuento podrán encontrar los mejores precios.